Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas nuevamente. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Asl vuelve a estar en el centro de la polémica y su abogado rompe el silencio con duras palabras, Kamoyuna Saixl Yaprior. La prensa y las redes sociales no hablan de otra cosa, y la noticia ha generado una ola de comentarios entre celebridades y fans que no pueden creer lo que está pasando. En medio de tanta especulación, las declaraciones oficiales han sorprendido a todos. Todo comenzó cuando en un evento reciente se esperaba que Asl hiciera una aparición pública. Sin embargo, lo que llamó más la atención no fue su presencia, sino las fuertes críticas que circularon en los medios sobre su vida privada. Al día siguiente, su abogado decidió intervenir y dar un comunicado urgente a la prensa. Frente a las cámaras, con un tono firme y serio, declaró: nuestra clienta está siendo víctima de especulaciones infundadas. Esto no solo afecta su vida personal, sino que también es una falta de respeto hacia el público. Kamoyuna Saixl Yaprior. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunas celebridades cercanas a Asl también dieron su opinión. Una amiga muy conocida del mundo del espectáculo comentó: yo conozco a Asl desde hace muchos años, y sé perfectamente que estas acusaciones no tienen fundamento. La gente debería dejar de inventar historias solo para vender más titulares. Por su parte, otro actor famoso que compartió escenario con ella en varias producciones, añadió con sorpresa: Asl es una profesional increíble, y verla envuelta en este tipo de rumores es simplemente injusto. No podemos permitir que se mancille su imagen de esta manera. El público también se mostró dividido. Mientras algunas seguidoras defendían con fuerza a Asl en redes sociales, otras pedían más claridad. Una fanática escribió en Instagram: confiamos en ti Asl, pero queremos que hables tú misma. No dejes que otros decidan por ti. En contraste, otra usuaria comentó: el silencio a veces dice mucho, si no responde directamente, la gente siempre seguirá dudando. En este torbellino de opiniones, lo que más llamó la atención fue una breve pero significativa aparición de Asl ante un grupo reducido de periodistas. Con voz tranquila pero decidida, ella dijo: no quiero que mi vida personal se convierta en un espectáculo. Confío en mi abogado y en el trabajo que está haciendo para aclarar todo esto. La verdad siempre sale a la luz. Sus palabras, aunque cortas, fueron suficientes para generar un nuevo debate en todos los medios. La situación se intensificó cuando un programa de televisión de entretenimiento reveló supuestas pruebas que apuntaban a contradicciones en la vida de la actriz. Sin embargo, el abogado no tardó en responder: estas imágenes están fuera de contexto y se han manipulado para dañar la reputación de mi clienta. Vamos a iniciar acciones legales contra quienes continúan difundiendo este tipo de material. Los programas de televisión continuaron explotando el tema, dedicando segmentos completos a especular sobre la vida privada de Asl. Algunos panelistas defendían su profesionalismo, mientras que otros insistían en que las contradicciones debían ser explicadas. En redes sociales, hashtags como #Fuerza Asl y #Queremos la Verdad comenzaron a ser tendencia, reflejando la polarización de la opinión pública. En paralelo, marcas con las que Asl colaboraba empezaron a emitir comunicados cautelosos. Una empresa de cosméticos señaló: nuestro contrato con Asl sigue vigente, valoramos su trayectoria y la confianza que transmite, sin embargo, confiamos en que las aclaraciones pertinentes llegarán pronto. Esto generó aún más debate, pues algunos vieron el mensaje como una muestra de respaldo, mientras otros lo interpretaron como una señal de incertidumbre. El representante legal de la actriz adoptó una postura firme.
No solo rechazó las pruebas presentadas por el programa de entretenimiento, sino que además convocó a una rueda de prensa. Allí reiteró que se iniciarán demandas por difamación y uso indebido de la imagen de su clienta. Estamos cansados de que se confunda libertad de prensa con licencia para inventar. No permitiremos más ataques a la dignidad de una mujer que ha trabajado duro por su carrera. Los periodistas presentes describieron el ambiente como tenso pero cargado de expectativa. Cada frase del abogado era reproducida en directo por canales de noticias y compartida en miles de historias de Instagram. Pese a las recomendaciones de guardar silencio, Asl decidió publicar un mensaje personal en su cuenta oficial. En un video breve, mirando directamente a la cámara, expresó: "Soy consciente de todo lo que se dice. Les agradezco a quienes me apoyan y también respeto a quienes tienen dudas. Pero quiero que sepan que mi verdad no se define por rumores ni titulares. Seguiré trabajando, porque lo que me sostiene es mi pasión por mi arte y el cariño de ustedes". El video alcanzó más de 1 millón de reproducciones en pocas horas. Comentarios de fans de diferentes países inundaron las plataformas, con mensajes de solidaridad, corazones y promesas de no abandonarla. La controversia también puso en evidencia el rol de los medios de espectáculos en la industria del entretenimiento. Críticos señalaron que la búsqueda de rating estaba sobrepasando los límites éticos y que casos como el de Asl podrían sentar un precedente para regular la forma en que se informa sobre artistas. Varios colegas de profesión comenzaron a organizar un manifiesto público para exigir mayor respeto a la intimidad de los intérpretes. Un reconocido director de cine comentó en una entrevista: "Hoy es Asl, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Si seguimos normalizando que se destruya la reputación de alguien con rumores sin pruebas, terminaremos dañando el arte y alejando a los verdaderos talentos. La batalla parece recién empezar". Las acciones legales anunciadas por el abogado podrían extenderse durante meses, y cada audiencia será seguida de cerca por la prensa y el público. Mientras tanto, Asl continúa trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico, cuyo rodaje se mantiene en reserva. Según fuentes cercanas a la producción, los responsables del filme han decidido mantenerla en el papel principal, convencidos de que la polémica no opacará su talento. Todo indica que este episodio marcará un antes y un después en su carrera. Si logra sobreponerse a la tormenta mediática, su figura podría fortalecerse aún más, mostrando a una artista resiliente que enfrentó la adversidad con firmeza y dignidad. Y hasta aquí la noticia de hoy, mis queridas seguidoras. Recuerden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios sobre qué opinan de este caso y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más novedades del mundo de las celebridades.